En el Marcos capítulo 8, verso 27 y hasta el verso 34. Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 27 al verso 34. Me siento muy contento, hermanos, de estar con ustedes en esta noche, poder compartir con algunos ya desde antes del evento, platicar, conversar, conocernos, saber que somos familia en la fe, que somos unidos por una fe, un Señor, un bautismo, y venimos aquí esperando escuchar palabra de Dios. Amén. Hoy tiene el Señor una palabra para nosotros. Hoy tiene el Señor una palabra para su vida, una palabra para la mía. Le he estado pidiendo que no desee estorbar, sino que Él hable a nuestros corazones. Así que vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta porción del Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ocupen sus lugares, por favor. Queridos hermanos, en 1962 un grupo de misioneros de Canadá decidió llevar el evangelio a una tribu en Nueva Guinea que acababa de ser descubierta. Actualmente en el mundo hay algunas tribus que no han llegado a la civilización y que viven todavía sin todos los avances y todos los descubrimientos de la época en la que vivimos. Esta tribu llamada los Awis acaba de ser descubierta y estos misioneros se proponen dejar desde Canadá en este año del 62 a llevar el evangelio. Tratan de conocer su cultura, tratan de conocer su vestimenta. Ellos se visten como ellos, aprenden la lengua de ellos y empiezan a hablar acerca del evangelio, empiezan a hablar acerca de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación. Y entonces, en esta historia del evangelio, en esta historia de amor de Jesucristo, era necesario llegar a un personaje. Y al personaje al que llegaron fue nada más y nada menos que Judas, el traidor. Y cuando estos misioneros están hablando de esta parte de la historia de Jesús en la que aparece Judas, ellos se sorprendieron porque los Sawis empezaron a aplaudir, empezaron a gritar y empezaron a celebrar. Y entonces se intrigaron y se dieron cuenta que la acción de traición de Judas fue una acción que celebraron, que aplaudieron, que se gozaron, y entonces entraron en un dilema y hasta ahí pararon el evangelio que estaban contando. No supieron qué era lo que había pasado, investigaron un poco más en la historia de los Awis y se dieron cuenta que esta tribu tenía una tradición ancestral, una tribu que tenía muchísimo tiempo arraigada en ellos, que se llamaba la más alta traición. ¿Y en qué consistía? Consistía en que ellos tenían tribus vecinas
que eran enemigos, eran guerreros y trataban de conquistar las tierras y mostrar quién era el más poderoso. Y entonces había esta tradición, decía que aquel guerrero que se ganara la confianza del líder de la tribu enemiga, que penetrara en la tribu, que se hiciera amigo y que tuviera la confianza del líder, una vez que se ganara la confianza, lo asesina, entonces era considerado un héroe para la tribu. El gran traidor, el que se ganaba la confianza del líder, y con esto, una vez asesinado el líder, la tribu quedaba indefensa, sin cabeza, sin organización. Entonces era sencillo poder invadir y poder ganar el terreno de esta tribu. Y entonces entendieron por qué la celebración, porque el protagonista de la historia, el líder de la historia, no estaba siendo Jesucristo, sino el protagonista de la historia, el líder de la historia, estaba siendo Judas. ¿Cómo compartir el evangelio a esta tribu que tiene una cultura diferente? ¿Cómo decirle a esta tribu que el héroe de la historia, que el protagonista de la historia, que el ejemplo a seguir en la historia no es Judas, sino es Jesucristo? ¿Cómo enseñarlos, cómo trabajar con ellos contra una tradición que tenía siglos, contra una tradición que estaba arraigada hasta el hueso en esta tribu? Cuando yo leía esta historia, recordaba que nosotros hemos recibido el Evangelio, hemos conocido la Sagrada Escritura, hemos escuchado acerca de Jesús, y creo que estoy compartiendo la palabra con personas que en su mayoría tienen un conocimiento acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio. Pero la pregunta en esta noche es: ¿qué de nuestra comprensión de Jesucristo, qué de nuestra comprensión del Evangelio realmente es Evangelio, realmente es Jesucristo, y no una amalgama de nuestras creencias, de nuestra tradición, de lo que tal vez nos enseñaron nuestros padres, de lo que aprendimos de niños, y simplemente los valores del Evangelio los incorporamos a nuestro sistema de creencias que ya tenemos arraigado? Miguel Bonino, un autor argentino, dice que de la manera como entendemos la palabra, como entendemos el Evangelio, la pensamos, la predicamos, la enseñamos y la vivimos. Si tenemos una idea equivocada, lo vamos a predicar de manera equivocada y lo vamos a vivir de manera equivocada. Y entonces este hombre decía: cada vez que abrimos la palabra y hablamos acerca de Jesucristo, del Evangelio, podemos sanar, pero también podemos herir. Podemos clarificar, pero también podemos confundir. Podemos edificar, pero también podemos destruir. ¿Cómo sabemos que nuestra comprensión de Jesucristo, que nuestra comprensión del Evangelio es lo que Jesucristo vino a encarnar y a enseñar? ¿Y cómo sabemos si esta comprensión la estamos traduciendo de una manera adecuada en nuestra forma de vida? El texto que acabamos de leer inicia con una conversación que Jesucristo tiene con sus discípulos, y les hace una pregunta que era una interrogante en la época de Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Lo primero que tienen que responder los discípulos es qué dicen las personas acerca de Jesucristo. Y en su respuesta dicen unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta. Había diferentes opiniones acerca de lo que era Jesucristo. Había diferentes opiniones acerca
de lo que el pueblo, las personas, los diferentes ámbitos del pueblo interpretaban acerca del ministerio de Jesucristo. Un profeta, una encarnación de Juan el Bautista, una encarnación de Elías, el predecesor del Mesías. Y entonces, una vez que los discípulos responden acerca de lo que cree la gente, la pregunta es más directa, la pregunta es más específica, la pregunta va a su corazón. Muy bien, ya me dijeron lo que dice la gente, pero ahora, ¿qué creen ustedes que soy yo? ¿Qué crees tú que soy yo? ¿Cuál es la creencia en tu corazón? ¿Cuál es la fe en tu corazón? Y entonces, el impulsivo, el alebrestado, no sé si sepan lo que significa la palabra alebrestado, impulsivo, arrebatado, el que quería ser el primero, gana la palabra al resto y dice: yo tengo la respuesta correcta. Escuchemos a Pedro. Y Pedro hace una confesión de fe. Creemos que tú eres el Cristo. Creemos que las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas en ti. Creemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, dicen otra porción de los evangelios en esta misma historia. Sin embargo, Jesús les manda callar. ¿Por qué? Después de hacer esta grande confesión que todo el mundo requiere saber, que es necesario publicar, que es necesario predicar, Jesús les manda guardar silencio. Porque Jesús comprende, hermanos, que la comprensión del mesianismo que tienen los discípulos no es la comprensión que tiene Jesucristo. ¿Qué se pensaba del Mesías en el tiempo de Jesús? ¿Qué se pensaba del Mesías en aquel momento histórico? Tenían muchísimo tiempo bajo la opresión de diferentes imperios, de diferentes poderes, y en ese momento estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Y es en la opresión en la que se aferran a creer en las promesas del Antiguo Testamento, que dice que habrá de venir un Mesías que los va a liberar con mano poderosa. Y ellos anhelaban que llegara ese Mesías, que derrocara al imperio, que fuera un líder político, que fuera un líder revolucionario, que de una vez por todas acabara con su sufrimiento, pero no nada más acabara con su sufrimiento, sino otras partes del Evangelio nos hablan acerca de que ellos querían por un lado la libertad, pero también por otro lado lugares de privilegio y de poder. ¿Se acuerdan cuando los hermanos Juan y su hermano Santiago iban conversando? ¿Y se acuerdan cuál era esta conversación? Cuando estés en tu gloria, danos, ¿cómo se diría coloquialmente? No sé si aquí lo usan. Queremos un hueso. Danos un lugar de prominencia. Queremos un lugar principal, queremos un lugar de poder. ¿Habían entendido, hermanos? No querían la libertad. Cuando hablan del reino, no están hablando del reino de los últimos tiempos. Cuando hablan de su gloria, no están hablando de la gloria venidera, cuando Jesucristo regresara otra vez. Están hablando de la gloria en ese momento que esperaba, que derrocara al imperio y que él se instalara como rey. Y entonces todos sus discípulos, ¿qué posición tendrían en ese reino? Pues por supuesto que posiciones de liderazgo, de prominencia. Jesús les manda que se callen, porque no han entendido nada. No es la misma comprensión de su mesianismo que tiene Jesucristo a la que están teniendo sus seguidores. Y entonces sucede algo muy fuerte. Jesucristo empieza a hablar de las implicaciones de su mesianismo. ¿Y qué es lo que empieza a decir? Que era necesario que el Hijo del Hombre, no dice que el Mesías,
no habla del título de Mesías que ellos están distorsionando, sino está hablando de aquel que siendo en forma de Dios se hizo humano, que aquel que teniendo poder dejó el poder para hacerse débil, que aquel que teniendo un lugar prominente lo renunció para hacerse hombre, y el hombre esclavo, el Hijo del Hombre es necesario que padezca. Y menciona 3 poderes que lo van a hacer padecer. Y son los 3 poderes que tienen que ver con la religión. Son los 3 poderes que tienen que ver con la élite que interpreta las Escrituras. Son los poderes que le dicen al pueblo cómo se vive la voluntad de Dios: sacerdotes, los escribas y los principales. Son los que le dicen al pueblo cómo entender la Biblia, cómo entender el Antiguo Testamento, los que tienen supuestamente la verdad acerca de la voluntad de Dios, los que lo van a hacer padecer, y los que finalmente lo van a asesinar. Pero al final les dice algo: que va a resucitar el tercer día. Y entonces nuevamente aparece en la escena, ¿quién, hermanos? ¿El qué dijimos? El alebrestado, el impulsivo. Ya había respondido correctamente, pero Jesús sabía que en su corazón no tenía una comprensión correcta. ¿Y qué es lo que dice Pedro en su intervención? Quiero que revisemos, por favor, la porción que leí en este capítulo 8. Ahora vamos a ver el verso 32. 8:32 de Marcos. Esto les decía claramente. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Le tomó parte y comenzó a recomendar. Quiero que nos imaginemos la escena, por favor, hermanos. Jesús va caminando con sus discípulos y con la multitud, y va preguntándoles, va escuchándoles, va enseñándoles. Y puedes venir un momentito, ¿no? ¿Cómo te llamas? Juan Pedro. Bueno, pero tú vas a ser Jesús. Pero actúa como alebrestado. Tú vas a ser Jesús, yo voy a ser Pedro. Jesús va caminando. Aquí si quieres. Nosotros somos la multitud y parte de los discípulos. Crucificar. No, todavía no. Acaba de preguntar quién dice la gente que soy yo, y entonces entre los discípulos y la multitud respondemos: Juan el Bautista o Elías. Y entonces yo: eres el Mesías. Y entonces me dice: cállense la boca todo. Y después empieza a decir que va a morir, que va a ser azotado por los poderes, como ya lo mencionamos. Y lo que dice el texto lo voy a describir. No lo salió. Va caminando, Jesús va enseñando y lo tomó aparte. ¿Sí? ¿Es violencia? Y entonces dice que lo toma aparte y comienza a reconvenir. ¿Qué es reconvenir? Jesús, ¿cómo se te ocurre decirles que vas a hacer eso? Vas a provocar. Si vienen sirviendo, te los vas a desayunar, pobres, toda la multitud. Vienen por ti, no les vas a decir que te van a decir. Y dice Mateo: ten compasión de ti. No lo dice Marcos, pero Mateo complementa esta conversación. Ten compasión de ti. Es, ¿cómo que la muerte? Ten compasión de ti. Pareciera una intervención de Pedro amorosa, preocupándose por su maestro, cómo se va a morir. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? ¿Cómo que dijo? Apártate de mí. A ver, ¿cómo? Entonces después dicen: oye, pero ¿cómo? ¿Es que te vas a morir? ¿Sí creen en ti? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué Pedro comienza a
convenir a Jesús. ¿Está preocupado por su maestro? ¿Está preocupado por el Mesías? ¿Qué implica que Jesús diga que va a ser asesinado? ¿Cuál es la posición del discípulo que sigue al maestro? ¿Cuál es el destino del discípulo si vive conforme a los valores del maestro? ¿Qué les espera a los discípulos si realmente son discípulos? El mismo destino del maestro. Y finalmente nos dice la historia que eso les pasó. Pedro no está preocupado por Jesús, Pedro está preocupado por él. Las implicaciones del mesianismo que Jesús está diciendo están confrontando las ideas de Pedro, están confrontando lo que Pedro se imaginó, están confrontando las expectativas que él tenía de lo que Jesús podía hacer, y es algo muy fuerte. Había dejado todo por seguir a ese hombre, había dejado todo pensando que ese hombre podía hacer algo, y Jesús está confrontando y está diciendo: todo lo que pensaste que yo podía hacer no es lo que tú pensabas. Y está derribando lo que Pedro mismo había construido acerca de Jesucristo, y esto es algo muy fuerte. En la primera iglesia que me tocó pastorear, o bueno, en la segunda, o en una iglesia, para que no sepan cuál, fui a hacer una visita con una mujer anciana de la iglesia que ya tenía 30 años en la iglesia, que en su edad de joven había sido católica, pero que además de católica tenía algunas creencias de superstición. Me pidió: pastor, vamos a visitar a una vecina, a otra anciana que estaba enferma, que no era creyente. Fui a orar por la anciana, le compartí una lectura bíblica, y cuando empiezo a orar, empecé a escuchar un ruido. Quiero pedirle a otro voluntario, hermano. ¿Quieres pasar, por favor? Va a ser la anciana. Es la anciana por la que yo estaba orando. Yo soy la anciana de 30 años. Yo escuchaba como que algo se raspaba. Entonces no pude evitar abrir los ojos. Escuchaba esto y escuchaba que la anciana recitaba el Salmo 91. Ya listo. ¿Qué estaba haciendo la anciana de 30 años en la iglesia? Ella, antes de convertirse, barría con pirul. No sé si aquí conozcan el árbol de pirul. Ella se convirtió, llegó el evangelio, pero comprendió el evangelio, disfrazó su superstición. Ahora ya no era el pirul, ahora era la Biblia. Ya no era algún conjuro, no sé qué dicen las personas que hacen eso, sino era el Salmo 91. No había penetrado el evangelio en su corazón y había transformado su comprensión de la vida después de 30 años. Y la pregunta es, hermanos, ¿el evangelio ha penetrado en nuestra vida? El evangelio ha penetrado en nuestro corazón. El evangelio ha derribado aquellas comprensiones de Jesucristo mismo, de Dios, que no son Jesucristo, que no son Dios. O hemos trasladado simplemente comprensiones que teníamos, a veces legalistas, a veces no cristianas, y las hemos pintado, maquillado, disfrazado de evangelio. Cuando yo era adolescente, mi padre era policía y se convirtió al evangelio. Yo tenía 12 años y de ser un hombre violento, un hombre que arreglaba las cosas a golpes y que hacer malos negocios para sacar dinero era una práctica común, donde era bastante común también
enterarnos de las infidelidades que hacía mi madre. Cuando él se convierte por un problema muy fuerte legal que tuvo, nosotros pensamos, terminó el sufrimiento, terminó toda esta situación que nos estaba oprimiendo como familia. Pero ya a los 16, 17 años entró una crisis muy fuerte, porque en mi padre vi a un hombre que ahora usaba la Biblia para juzgar, que ahora usaba la Biblia para criticar, que ahora usaba la Biblia para sentirse superior a otros. Ya no era que era policía, ahora que sabía mucha Biblia. ¿Sí están escuchando? Y un hombre que después siguió siendo violento y siguió teniendo otras relaciones. Y entonces yo entré en una crisis porque dije, ¿qué pasó? No, el poder del Evangelio transforma. No, el poder del Evangelio da buena y nueva vida. No, el poder del Evangelio hace que seamos diferentes. ¿Sí? ¿Creemos en ese poder? Pero yo quiero preguntarle, si realmente el Evangelio ha penetrado en su mente, ha penetrado en su corazón, ¿ha dejado de lastimar a su esposa? ¿Ha dejado de lastimar a sus hijos? ¿Ha dejado de ver pornografía? ¿Ha dejado de cometer infidelidad? ¿Ha dejado de ser arrogante, soberbio, altanero? ¿Realmente su vida es diferente? ¿Realmente su vida refleja un evangelio que sana, que da libertad y que da amor? Porque esa es la forma de vida. Porque esa es la manera como vivimos en lo cotidiano. En que la declaración de fe, yo creo que tú eres el Cristo, se va a traducir en una realidad. La declaración de fe, yo creo que tú eres Jesucristo, pero que no se traduce en una vida transformada, entonces no es más que un dogma que cualquiera puede pronunciar. Y que si no transforma la mente y el corazón, puede convertirnos en personas que lastimamos, que dividimos iglesias, que nos peleamos con los pastores, que no podemos estar en ningún lugar, que seguimos lastimando a nuestra esposa, que seguimos lastimando a nuestros hijos, que no tenemos un buen testimonio en el trabajo. Porque entonces el Evangelio no ha penetrado. Y yo no quisiera que me dijera amén cuando yo le pregunto si el Evangelio ha penetrado. Porque yo me confieso que en mí no ha penetrado del todo. Porque yo me confieso que en mí el Señor tiene muchas cosas que trabajar. Porque yo me confieso que en mí hay muchas ideas que aún no son sus ideas. Hay muchos pensamientos que no son sus pensamientos. Porque si realmente todos los cristianos viviéramos conforme a lo que creemos, el mundo sería diferente. Las iglesias serían diferentes, serían luz, brillarían, darían amor, darían sus bienes y cada día se añadirían los que habrían de ser salvos. Tenemos iglesias llenas de gente sedienta de un lugar donde hay amor, donde hay paz, y en medio de un mundo que se corrompe, en medio de un mundo que está lleno de desamor y de abandono. Y yo quiero estar en ese lugar donde se aman, donde se restauran, donde te abrazan y donde puedes sentirte pleno. Yo quiero formar parte de ese lugar. La gente diría lo que dijo Ruth: tu pueblo será mi pueblo. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo. Pero ¿por qué hay gente que se defrauda del cristianismo? ¿Por qué hay gente que se decepciona de los creyentes? ¿Por qué Gandhi dijo: yo me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos? Porque eso todavía no sucede. Porque eso todavía no es una realidad.
pero estamos aquí, hermanos. Y Dios quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. A Satanás lo hemos utilizado como el responsable de nuestros errores. En lugar de asumir nuestros pecados, hemos dicho que ese ser es el que nos hace caer. Existe el mal y existe ese ser, pero Jesucristo en Marcos dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones y los adulterios. Es del corazón que sale y contaminan al hombre. ¿Sí recuerdan? Satanás es todo aquello que se opone a Dios. Anticristo es todo aquello que está en contra de Cristo. Si usted no vive el Evangelio, entonces no estamos siendo de Cristo. Y Él le dice: quítate delante de mí. La palabra griega se podría traducir mejor que se utiliza en este Evangelio como ponte detrás de mí. ¿Cuál es el lugar del discípulo? ¿Cuál es el lugar del seguidor de Cristo? Decirle a Jesucristo cómo se hacen las cosas. Decirle a Jesucristo cómo se resuelven los problemas. Decirle a Jesucristo cuál es el remedio para el mundo, para la iglesia, para mi vida. Decirle al Señor cuál es la verdad de las cosas. Ponte detrás de mí. Tu lugar no es en el centro. Tu lugar es detrás. Nos hemos puesto en el centro. Los creyentes nos hemos puesto en el centro. Deseamos que la vida nos satisfaga, que el Señor nos sirva, que el Señor nos llene. Cuando vamos a los templos encontramos peticiones por mi salud, por mi dinero, por mi trabajo. Y las oraciones son oraciones donde el centro soy yo, mis necesidades, mis sueños, mis frustraciones, mis miedos. Y nos hemos puesto en el centro. Pero el cristianismo no pone al creyente en el centro. El cristianismo pone a Jesús en el centro. En esta noche Jesús nos dice: ponte detrás de mí. Tu lugar no es en el centro. Nos hemos puesto en el centro y hemos destruido nuestra vida. Cuando nos ponemos en el centro, destruimos nuestro matrimonio. Cuando nos ponemos en el centro, destruimos nuestra familia. Cuando nos ponemos en el centro, podemos destruir iglesias. Ponte detrás de mí, tu lugar es detrás. Te toca callar y me toca hablar. Te toca escuchar. Es necesario que callemos nuestras voces de lo que pensamos que es la verdad y que dejemos que Jesús hable de una vez por todas a nuestras vidas y las transforme. Yo creo que Jesús puede transformar la vida. Yo creo en la resurrección, es decir, que lo que está muerto puede tener vida. Si su vida siente que está muerta, si su matrimonio siente que está muerto, si su familia y si sus hijos, si con su vida todo lo ha echado a perder, hoy el mensaje es: creemos en la resurrección. Creemos que Cristo puede dar nueva vida. Pero no se trata de medias tintas, se trata de darlo todo por el todo. Hay que hacer tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quítese del centro y ponga en el centro a Jesús. Tome la cruz, abrace el amor, porque la cruz es la muestra más grande de amor. Sí, amor ante quien ofende, amor ante quien ha traicionado, amor ante quien no lo merece. Abrace el amor. Y entonces es cuando nos convertimos en sus seguidores. Hoy el Señor, y en todo este fin de semana, nos va a estar invitando a ponernos detrás de Él. Muchas veces he querido ponerme en el centro, y cada vez que me pongo en el centro, muchas cosas se pierden. Es mejor estar detrás. Mis padres se divorciaron después de 28 años de casados. Cuando se divorciaron, pensamos que iba a dejar de ser violento, que iba a dejar de ser mujeriego y que iba a tocar el fondo.
Mi madre tuvo que irse a un lugar de mujeres que sufren violencia y estar ahí protegido un tiempo. Pasaron los meses y los años, nos acercábamos a nuestro padre y cuando nos acercábamos nos lastimaba. Era muy complicado, yo ya era pastor, querer acercarme a mi padre y ayudarlo, y cada vez que me acercaba encontraba una palabra para lastimarme, para violentarme. Y era muy difícil querer estar con él, pero no poder estar con él porque nos lastimaba. En el 2017, el 5 de abril, recibí una llamada en la que me dijeron que había muerto a los 62 años. Y no pude acercarme a él, porque a quien se acercaba lo lastimaba. Pero entendí que la vida puede ser diferente. Pero entendí que Dios sí puede transformar la vida. Entendí que Dios sí puede hacer que nuestra vida sea distinta. Que dejemos de jugar a los cristianos y que realmente seamos seguidores de Jesús, dispuestos a empeñar la vida, aunque nos cueste sangre. ¿Estamos dispuestos a eso? Es una cuestión de vida o de muerte. ¿Está dispuesto a ponerse detrás de él? Yo le pido que se ponga de pie. Cierre sus ojos. Padre, hoy te pedimos perdón. Porque sin darnos cuenta, o tal vez dándonos cuenta, nos hemos puesto en el centro, pretendiendo que nuestras ideas son las mejores, que nuestra manera de entenderte o de conocerte es la verdad absoluta. Perdónanos, porque ese pecado que nos hace caer nos sigue tumbando una y otra vez. Porque ese mal hábito que nos lastima y que lastima a quien amamos, una y otra vez se burla de nosotros. Perdónanos si hemos lastimado a quien amamos, si nos hemos lastimado a nosotros, si no hemos sido de buen testimonio. Tú sabes lo que nadie conoce. Tú sabes nuestra vida oculta. Cuando nadie nos ve, tú lo conoces perfectamente. Perdónanos, Padre, si en lugar de luchar contra ese pecado, hemos luchado por esconderlo para que no nos descubra. Perdónanos por ponernos en el centro. Y hoy con todo nuestro corazón te decimos que nos queremos quitar del centro, porque no hemos hecho las cosas bien, porque hemos dejado de escucharte para escuchar nuestras voces, porque hemos dejado de escucharte para escuchar nuestros apetitos, nuestros impulsos, nuestra sexualidad, porque hemos escuchado nuestro egoísmo y nuestra sed de trascendencia, de ser grandes, de ser reconocidos y admirados, incluso sirviéndote, tomando el ministerio como propio. Y te hemos quitado del centro. Perdónanos, Señor.
te queremos poner en el centro. Perdónanos, Padre, y termina la obra que empezaste. Erradica de nosotros todo aquello que no es evangelio, que no es amor. Amén. Y permítenos, Señor, brillar, ser luz y vivir en lo cotidiano lo que significa creer en Jesucristo. Aquí estamos, trabaja con nosotros este fin de semana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pongámonos detrás de él, hermanos. Amén.